¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta novena edición de Pymes Córdoba que hacemos junto con el Cronista Comercial, que hacemos con Macro y también en este caso con nuestra alianza con la Fundación Mediterránea. En principio, nuestro agradecimiento con todos los oradores y entrevistados con quienes vamos a estar compartiendo este rato durante esta tarde y cual esperamos que sea claramente de mucha utilidad para vislumbrar lo que se viene, en qué situación estamos en esta compleja situación económica que atravesamos, con muchos desafíos, ¿no? Los desafíos políticos, electorales, así que confiamos en que todos ellos nos pueden ayudar a comprender mejor el escenario hacia dónde vamos, principalmente la problemática de las pymes, ¿no? Cuáles son las posibilidades de salir adelante de este sector que nosotros consideramos, junto con todo nuestro grupo de medios, como lo más principal y dinámico que tiene la economía de nuestro país. En segundo lugar, agradecerle a quienes nos acompañan, a nuestros sponsors, que nos acompañan también en poder acercarles a todos ustedes esta posibilidad de acceder a determinadas perspectivas que nos parecen muy valiosas, y en particular al Banco Macro, que nos está acompañando en las 4 ediciones de los seminarios Pymes que estamos haciendo desde Cronista y con el conjunto de los grupos de medios. Vamos a empezar entonces con el primer panel, con la primera conversación que vamos a tener precisamente sobre las perspectivas económicas y políticas en la cual estamos y en el cual además se va a desenvolver claramente la actividad de las pymes hacia el futuro, tal vez más inmediato, y para eso la verdad tenemos un panel muy destacado. Estamos con Marina Dal Poyetto, que es directora de la consultora EcoGo, y con Rosendo Fraga, que es el director del Centro de Estudios de la Unión para la Nueva Mayoría, que bueno, creo que vamos a poder conversar en los próximos minutos acerca de lo que se viene. Y así que bueno, estamos muy contentos de poder tenerlos con nosotros. Sigan acá conectados con nosotros. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco lo dicho, ¿no? Estamos ya a 40 días, ¿no? de las PASO, 100 días de las elecciones generales para diputados, ¿no? Y bueno, se presentan muchos desafíos en lo económico y lo político. Entonces, les quería preguntar, vamos a darle paso primero a Marina, tal vez, a cómo ve este escenario y todos los condicionamientos que se abren en el corto plazo para la economía, ¿no? La inflación, le vamos a pedir también que nos cuente un poco cómo está viendo ella los números y bueno, cómo van a estar determinando hacia el futuro de las elecciones, ya el corto plazo, y qué es lo que está viendo hacia adelante. A ver, claramente el horizonte está puesto el 14 de noviembre. O sea, el gobierno y, te diré, y la oposición están mirando a Argentina hasta entonces, hasta la fecha límite. Después no hay nada, para decirlo de alguna forma. El gobierno se tiró a la pileta, o sea, se tiró una decisión que para mí es cerrada de transitar estos meses sin un acuerdo con el fondo. Un acuerdo con el fondo que fundamentalmente te descomprima la concentración de vencimientos que arrancan en septiembre de este año y se concentran en 2022 y 2023. Pero en septiembre te vencen 1.900 millones de dólares, en diciembre te vuelven a vencer otros 1.900, en el primer trimestre te vencen 4.000 más, y después son 20.000 en todo 2022. O sea, Argentina tiene que tener un acuerdo con el fondo, y ese acuerdo con el fondo se pateó para después de las elecciones, después vemos. Eso hizo que, aún en un escenario internacional muy favorable, con la soja a 500, llegó a tocar 600, pero a 500 tenés cerca de 8.000 millones de dólares adicionales este año que el Banco Central estuvo comprando, y 4.300 más de los DEX del fondo, que todavía no entraron, y eso de alguna forma financió este año o este ejercicio, digamos, de transitar sin el fondo, que para mí, no sé si es riesgoso, porque va a llegar. La pregunta es cómo llega, o sea, con cuántas reservas llega y cuál es la presión cambiaria que tenés hasta entonces. En este contexto, las preguntas, digamos, en términos de inflación y en términos de actividad, que están asociados fundamentalmente a esa presión cambiaria, que estuvo, como si querés, guardada en la primera parte del año, que arrancó a mediados de junio, tuviste los controles de capitales de mediados de julio,
y sobre todo la última semana de julio, el Banco Central perdió cerca de $1.000 millones, entre ventas en el mercado oficial, entre dólares que usó para intervenir en la brecha y entre los pagos pendientes a organismos. Las tres cosas que tenés es la vacunación arrancó, o sea, la vacuna era un bien escaso a principios de año en el mundo en general. La primera persona vacunada la tuviste en Inglaterra en diciembre, y recién, al día después de la elección de Biden, la vacuna se avisó que era efectiva. Entonces, en el primer trimestre faltaban vacunas en todo el mundo y hoy las vacunas empiezan a aparecer. La discusión política detrás de la vacuna se la dejo a Rosendo. Pero esa aparición de la vacuna lo que te está permitiendo es que la congestión en el sistema de salud que tuviste, digamos, en mayo y que te llevó a cerrar la economía esa semana, digamos, la estés liberando. O sea, el año pasado importaba la salud por sobre la economía, hoy importa la economía, punto. Allá vamos, y si tenés que cerrar las fronteras para que no entre la variante Delta, la cerrás, igual los que se quedaron afuera no te votan. Esa es un poco la decisión que estás teniendo. Mencionaste presiones Ahora, cambiarias. La economía cayó un poco. Cuando abriste la economía vuelve a recuperar. O sea, en promedio este año la economía va a crecer en torno al 7% promedio, con un nivel que en diciembre ya estaba 7% arriba del promedio del año pasado, una economía que había caído 10%. La misma dinámica que tiene todo el mundo. En Argentina, digamos, esta atracción tiene que ver, de nuevo, con el escenario de apertura y con el escenario de incentivos bastante perversos que te genera la brecha, pero que tienen impactos de corto plazo. Claro. Desde el punto de vista de la inflación, tuviste un pico inflacionario en la zona del 4% mensual entre octubre y marzo de este año. Habías tenido el año pasado un aumento muy bajo en los precios en mitad de la pandemia, sectores enteros cerrados, los sectores que estaban abiertos, muchos tenían precios muy controlados. En la medida que fuiste abriendo la economía y soltando algunos precios, más la expansión de la brecha cambiaria que tuviste, la inflación se te ubicó en la zona del 4. Anclaste el dólar, anclaste las tarifas y la inflación está en la zona del 3. Entonces, en el año, la economía va a crecer 7 y la inflación, que el año pasado terminó en 36, va a estar en la zona del 50. Entonces, la economía no te va a ayudar demasiado y la economía no te va a perjudicar demasiado para un gobierno que, a diferencia del gobierno de Macri, hoy tiene el cepo. Rosendo, ¿cómo ves lo que se va a plebiscitar? Serían dos preguntas. Primero, si va a ser un plebiscito lo que vamos a ver en las próximas elecciones. Y en ese caso, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Qué es lo que va a pesar más en el voto? ¿El manejo de la pandemia? ¿La gestión de la economía? Lo que decía recién Marina de que no va a ayudar, pero tampoco va a tirar para abajo los números de la economía. ¿Cómo va a pesar? ¿Cuál es tu opinión de lo que estás viendo? A ver, primero, yo creo que la vacunación va a ser importante el 12 de septiembre al votarse las PASO. Creo que lo económico-social va a ser definitorio el 14 de noviembre. Los próximos 40 días serán dinámica con el tema de vacunación. Si aparece Sputnik 2, si no aparece, que el gobierno va a ubicar este tema como central. Pero creo que al momento de la elección legislativa va a pesar más lo económico-social como enfoque. Ahora, yo te diría, ¿qué es lo que el gobierno está mirando? Aunque yo te diría que lo que voy a decir parece que no es así. El gobierno está mirando qué pasa en la elección chilena de noviembre, qué pasa en la elección colombiana de mayo y qué pasa en la elección brasileña de octubre del año que viene. Yo te diría que ese es un punto que te explica parte de las cosas que han pasado y que probablemente te permita anticipar de las que van a suceder. Esto es la referencia principal para el gobierno en este momento. ¿Hacia dónde va la región? ¿Hacia dónde? Y la perspectiva hoy es que es una región que gira a la izquierda. Va a ser así en la elección de noviembre en Chile. Puede ser así en la elección de Colombia de mayo. Colombia es el tercer electorado de América Latina, donde si hoy se votara, ganaría la izquierda.
candidato que se llama Gustavo Petro, el guerrillero, y a su vez, y al día de hoy, si se votara en Brasil, es en octubre, pero si hoy se votara, ganaría Lula en la primera vuelta claramente. Esto más lo que ha pasado en Perú, un López Obrador más populista, ¿no es cierto? Te da una región donde esto es lo primero que se está mirando quienes toman decisiones en el oficialismo argentino. Uno para Brasil, mañana viene un funcionario muy importante de Estados Unidos, es importante, es tan importante como un jefe del Pentágono o un secretario de Estado. Pasa que acá no tenemos consejeros de seguridad nacional, y esto es así. Yo diría, personalmente creo que el gobierno va a esta reunión de mañana con este marco regional, porque la visita también se origina en ese marco regional. Entonces yo diría que esto primero, esto es lo que hace, ¿no es cierto?, que yo creo que es difícil que en materia económica tengas un giro más hacia el pragmatismo, por llamar, porque lo que están viendo es el rol en ese ámbito. Fernández quiere ser presidente de la CELAC, todos los países de América Latina, menos Canadá y Estados Unidos, sucederlo a López Obrador en esa función, a mí, una serie de cuestiones. Entonces yo te diría que, internamente, yo te diría que no veo una elección con grandes sorpresas. No veo una elección donde nadie puede decir se quedó con el poder. Es decir, vos, es una elección de muy difícilmente el oficialismo pase de un 40% de los votos a nivel nacional, más de un 42, 43 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no veo hoy 18 puntos de ventaja, perdón, 15 puntos de ventaja como en la PASO del 19. Tampoco la oposición tiene una posibilidad de un triunfo muy, muy importante. Hay un cierto equilibrio político. Ninguna de las dos fuerzas va a salir muy fortalecida ni muy debilitada, yo diría, de esta elección. Y bueno, yo creo que ahí dejo mi comentario. Por lo que vos decís entonces, Rosendo, un triunfo del oficialismo asentaría las bases para una tal vez mayor radicalización del gobierno hacia estas posiciones de izquierda, si es que además se consolidan en las próximas elecciones. La tendencia en la región es clara. La región ha girado en esa dirección. Ahora, vos lo interpretás, ¿no es cierto? Cada país tiene su problemática particular. Yo lo que te digo es decir, el gobierno lo que está pensando es en eso. Ese es el rumbo y quiero jugar un rol importante en ese rumbo. Sí, por eso, y quiero jugar un rol importante en ese rumbo. Ellos se imaginan, ¿viste? En México con los López Obrador se ha hecho un poco más populista, un Brasil con Lula, un Colombia con Petro, una izquierda en Chile, un Castillo en Perú, y nosotros dónde vamos a estar. Claro. Para entenderlo, digamos, dónde va. Es decir, yo en este cuadro, yo lo inicié, mi triunfo contra Macri en el 2019 inició este giro que se ha dado, y quiero tener un rol importante en ese. Por eso, cuando vos decís, ¿cómo puede ser que el presidente argentino en la cumbre del Grupo de Puebla del 30 de julio, semana pasada, dijo, es un deber ético y moral, rechazar y rebelarse contra el bloqueo económico a Cuba y Venezuela? Claro. Marina, ¿Qué está mirando? Marina, está mirando este mapa. Claro. Marina, ¿qué espacio hay después de las elecciones para distintos caminos alternativos en la economía? ¿Hay un camino diferente o para apartarse de lo que de alguna forma se viene haciendo hasta el momento, que es cierta disciplina fiscal? Bueno, tal vez ahora, en el último mes, un poco, digamos, con alguna marcha atrás, ¿no? Pero, digamos, si hay algo que se puede decir, creo, de lo que viene haciendo el gobierno, es de tratar de mantener en orden las variables, más allá de lo que pueda hacer. ¿Pensás que hay un cambio
importante a partir del resultado de las elecciones que puede haber y cuáles pensás que son. Sí, a ver, voy a armar, separar en tres partes la respuesta. Dale. Una es, qué es lo que pienso del resultado de las elecciones. Yo no veo margen para una radicalización frente a un resultado donde, como dice Rosendo y coincido, no les va a ir ni muy bien ni muy mal. Pueden perder por mucho, por poco o ganar por poco, pero digo, no debería haber, digamos, ni 2017 ni 2019, para decirlo de alguna forma. Segundo, digamos, lo que plantea Rosendo respecto al giro a la izquierda en la región, es así, coincido, pero hay un tema de posiciones relativas respecto al giro a la izquierda, ¿no? Digamos, no podés girar sistemáticamente, sobre todo cuando, a diferencia de los países que él menciona, Chile, Colombia y Brasil, son todos países que por ahora, insisto, por ahora, tienen crédito y tienen moneda. O sea, Chile tiene 22, 23 puntos de gasto a PIB, tiene margen para ir por izquierda. Colombia debe tener un poco más, pero no demasiado más, menos de 30, tiene margen para ir por izquierda. Brasil tiene un tamaño del sector público más grande, algún margen tiene, diría que hay que discutirlo, digo. Perú, digamos, cuando el discurso es por izquierda y cambian al ministro de Economía, nada, digo, salida de capitales agresiva, vuelven a poner al ministro que habían sacado a una semana atrás. Entonces lo que digo es que finalmente, yo no digo que la economía esté por encima de la política, porque digo, Rosendo no va a estar de acuerdo, pero claramente, digamos, hay un trade-off entre economía y política y hay márgenes para hacer algunas cosas. Entonces, a partir de eso contesto tu pregunta. Dale. O sea, Argentina no solo no tiene crédito ni tiene moneda, sino que Argentina tiene una tasa de dólares que está en la zona del 20% y tiene un acuerdo con el fondo caído y vencimientos, que insisto, tenés 44.000 millones en los próximos 2 años y monedas, y no tenés forma de pagar. O sea, no podés seguir pagando con reservas porque no tenés reservas para pagar. Y seguir pagando con reservas te acerca a un escenario de disrupción monetaria que, la verdad, lo deberías poder evitar. Entonces, yo lo que entiendo es que la política no se va a comprar una hiper, digamos, porque no es gratis. Y cualquier horizonte que vos tengas de liderar la región o de liderar los próximos años, te la vas a poner de cabeza si tenés un problema monetario. Entonces, el primer punto es, con el fondo algún acuerdo tenés que cerrar, sin duda. La discusión es qué acuerdo cerrás, cuándo lo cerrás y qué presión monetaria te pones en el medio. O sea, cómo llegás, o sea, con cuántas reservas llegás y qué brecha cambiaria llegás. Entonces, vos me preguntás, digamos, por el giro. Digo, la verdad es que el gobierno, con lo que hizo, podría haber tenido un acuerdo con el fondo este año, podría haber tenido un acuerdo con el fondo antes de negociar con privados, o sea, la agenda del manejo de la deuda, ni juicio, forrada. Negociar con los privados sin un acuerdo marco con el fondo fue un error. Y haber manejado la deuda de pesos de la forma en que la manejaron para construir una curva de pesos, cuando no tenés resuelta la deuda de dólares, no tenés enmarcado un acuerdo con el fondo, digo, nada, te tenés los problemas cambiarios que estás teniendo. O sea, los fondos del exterior, los fondos de no residentes que tienen deuda en pesos, quieren salir corriendo. Claro. Entonces salen más rápido o más lento. Cuando salen más rápido te ponen presión en la brecha cambiaria. Octubre del año pasado, cuando salen más lentos, pareciera que hay una tregua, pero les tenés que ir dando cosas. O sea, la verdad que fue carísimo. Ahora, estás parado a hoy. La consolidación fiscal ocurrió, en realidad ocurrió por dos motivos. Primero, porque la pandemia hizo que la economía esté menos cerrada que el año pasado, con lo cual las transferencias necesariamente son menores. Segundo, porque tuviste mucha suerte y la soja valió 600 y recibiste 2.600 millones de dólares adicionales de retenciones. Y además pusiste el impuesto a la riqueza, con lo cual entre las dos cosas tenés 1,2 puntos de recursos adicionales. Y además de eso tuviste los TECs. Entonces digo, recibiste plata fresca, la consolidación fiscal se produjo por los mayores ingresos, pero fundamentalmente se produjo por la aceleración de la inflación y el blooper fenomenal, que es que la movilidad previsional te terminó licuando las jubilaciones en el año electoral. Digo, la verdad que es la antipolítica eso, pero es lo que ocurrió. Entonces vos me decís, ¿cómo siga hacia adelante? No es intuitivo que la corrección fiscal adelante siga, a menos que vos tengas un programa. Yo no veo un despilfarro en la segunda mitad del año. O sea, lo que sí veo es que como estás contrastando contra un semestre donde la pandemia el año pasado incidió menos, la consolidación fiscal en la segunda mitad del año va a ser menor. Claro. Pero digo, el déficit fiscal probablemente termine en la zona de 3 puntos del producto este año. Que 3 puntos del producto es un número no demasiado distinto del número nominal que te dijo el presupuesto, pero contra un producto que en vez de 37
billones de pesos es más parecido a 43. Como el denominador es más grande, en puntos del PIB el déficit es menor. Esa es la historia que tenés. Claro. Ahora, de cara al año que viene, digamos, necesitas un programa. Y ese programa, yo no veo un programa de shock, digamos, este gobierno, no veo a este gobierno negociando un programa de shock, ningún gobierno quiere ajustar de shock, digamos, por las consecuencias políticas de corto plazo que tiene, o sea, necesitas un consenso enorme, digamos, después podemos discutir qué es lo que deberías hacer. Yo coincido en que sí, con esta brecha cambiaria la economía no va ni para atrás ni para adelante, con lo cual la brecha tiene que comprimir, sí. Y hay que ver ahí cómo negociar con el Fondo Monetario, pero es un Fondo Monetario particularmente laxo, donde un programa vas a conseguir, ese programa va a tener un sendero de consolidación fiscal, después discutimos si lo cumple o no lo cumple, ese programa debería tener un sendero de programa monetario, seguramente va a tener un objetivo de reservas, no sé cómo lo vas a cumplir con brecha, pero fundamentalmente tiene que tener una discusión sobre cómo reducir la nominalidad que corre al 50 anual, digamos, con ancla cambiaria. De nuevo, no tenés un tipo de cambio demasiado atrasado, claro. Pero tenés, te diría que tenés un tipo de cambio alto. El tipo de cambio oficial la Argentina es barata. Al tipo de cambio de contado con liquidación la Argentina está al remate. Claro. El dólar de contado con liquidación, el dólar CENEVI, hoy es un dólar de 180, es equivalente a un dólar de 157 pesos en el peor momento de 2002. O sea, tenés un dólar marginal que es más alto que el de 2002. Entonces, digo, si querés en la próxima discutimos cómo, pero claro. Yo veo que va a seguir un programa. La discusión es si ese programa sirve o no sirve, pero un programa va a salir. Lo estás mirando y coincido, digamos, desde el punto de vista de los desbalances. Ahora también, digamos, vos mencionaste, digamos, hay activos que están muy baratos. ¿Hay oportunidades de inversión, de poder atracción, de atraer inversiones y de perspectivas hacia el futuro? ¿Ves algo? Y sobre todo también si podemos pensar en las pymes, ¿no? Decime cómo se ordena la política y yo te digo cómo se ordena la economía. O sea, la verdad es que esto depende de cómo se ordena la política. Digo, esto no es algo de afuera que te están matando. O sea, el mundo es un mundo que te favorece bastante, el mundo post pandemia te da oportunidades de hacer catch-up en una enorme cantidad de sectores. Argentina tiene ventajas relativas en sectores donde el mundo demanda lo que Argentina produce, tiene recursos humanos. O sea, digo, tenés un listado de factores objetivos que hacen pensar que la Argentina no es un hecatombe y que los precios que tiene la Argentina son de remate. Claro. Ahora, el ordenamiento político, el contrato social que vos estás teniendo hoy por hoy, el régimen laboral, el régimen tributario, el régimen previsional montado sobre este régimen laboral y tributario que te generan que la mitad de la economía sea informal, digamos, las reglas del juego con las cuales estamos jugando, donde claramente tenés un montón de actores sociales que se acostumbraron a esas reglas y que, digo, te diría que el principal ajuste que hizo la economía argentina es haber reventado el salario, o sea, es el tipo de cambio alto que te reventó claro. El salario. Entonces, ¿cómo nos ordenamos para mejorar la productividad en el marco de este acuerdo con el fondo que necesitas que te postergue los vencimientos? Y yo te digo, si la Argentina está cara o barata, digo, si todo el mundo quiere salir corriendo, la Argentina está cara. Si se ordena, la verdad que la Argentina está muy barata. Estamos ya terminando. Rosendo, quería a ver si nos podés dedicar un capítulo a dos factores. Estamos en un seminario PYME focalizado en Córdoba y a la sazón tiene su singularidad política la provincia y pegado con esto también, si nos podés también hacer alguna reflexión de cómo queda parada la oposición en todo este mapa, ¿no? Pero bueno, si nos podías hacer alguna reflexión de ese tipo, ¿no? ¿Qué ves en Córdoba? ¿Qué ves? Que es lo que siempre está generando y laudando en el escenario político nacional, ¿no? Bueno, yo te diría, Córdoba históricamente ha sido un protagonista político importante y ha sido vanguardia de cambios históricos, ¿no es cierto?, para el país. Ahora, ¿qué es lo que creo? Córdoba tiene un peronismo que funciona cada vez más como partido provincial. Es decir, peronismo que funciona como partido provincial, pero no le es fácil transformarse en alternativa nacional. La alternativa nacional significa riesgos. Y hay que ver si el gobernador está dispuesto a tomarlos. Es como que hay una posibilidad de ocupar un espacio, pero los riesgos de que trae ocuparse o puede traer ocupar ese espacio hace que el proyecto político no se termine de desarrollar plenamente.
Todos sabemos, Córdoba, de los 24 distritos, es el más antikirchnerista del país. Me animé a decir más antikirchnerista que macrista, más antikirchnerista del país, y esto ya viene desde el 2003, desde la elección del 2003. Yo creo que esa característica, el más antikirchnerista del país, y un peronismo de una entidad cada vez más provincial, le da un espacio y le da la capacidad de constituirse en eje de una alternativa política opositora del año 2023. Pero, insisto, tiene riesgo. Tiene riesgo. Es decir, te lo bajo al lado de Santa Fe. ¿Va a poder el exministro Rossi ganar unos pasos que tiene enfrente a el presidente, la vicepresidenta y el gobernador? Muy difícil ese. Entonces creo que están dadas las condiciones. El tema es si el liderazgo va a tener la decisión de enfrentar los riesgos que implica dar ese paso.